Amigas, amigos de Ecatepec, me da mucho gusto estar con ustedes. Vengo a informarles sobre cómo vemos las cosas en el país, qué estamos haciendo, y también vengo a Ecatepec a apoyar a Maribel, que es nuestra candidata a presidenta municipal de Ecatepec. Como ustedes saben, luego del fraude electoral del 2006, luego que nos robaron la presidencia de la República, porque esa es la verdad, decidimos seguir adelante, seguir luchando hasta lograr un verdadero cambio en nuestro país. Fue muy buena esa decisión de seguir luchando, porque al paso del tiempo se ha venido demostrando que si no hay una renovación de la vida pública de México, no vamos a encontrar la salida para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. El tiempo y la realidad nos están dando la razón. Toda esta tragedia nacional que está afectando al pueblo de México, toda esta grave crisis económica, el desempleo, la pobreza, la carestía de la vida, la inseguridad, la violencia, tienen que ver con el régimen que ha venido imperando, un régimen de opresión, de corrupción, de privilegios. Por eso hemos decidido seguir luchando hasta lograr los cambios que necesita el país. Ustedes se dan cuenta y padecen de esta grave crisis económica y de bienestar social. Saben lo difícil que está la situación económica para la mayoría de los mexicanos. En estos 2 años y medio, todo ha empeorado. No hay nada que se pueda decir que signifique un avance, progreso para el país, beneficio para el pueblo. Al contrario, hay millones de personas desempleadas, aunque este mequetrefe de Calderón utilizó como lema en su campaña que iba a ser el presidente del empleo. Y es cuando más desempleo hay en el país. Estoy recorriendo todo el territorio nacional. Ya visité los 2038 municipios de México.
todos los municipios del país. Si ustedes tienen familiares en Guerrero, en Hidalgo, en Tlaxcala, en Oaxaca, pregúntenles. Ya visitamos todos los municipios y da mucha tristeza porque la gente en todo México no tiene para la comida, no tiene para el pasaje, no tiene para pagar la luz, no tiene para pagar el gas, no tiene para comprar las medicinas. Esa es la amarga realidad que se está padeciendo en todo México. Y esto, como decía, no es por la fatalidad o por el destino, no es culpa del pueblo, no es porque Dios quiere. Esto que está pasando es por el mal gobierno, por la camarilla, por la mafia, por los 30 varones del dinero y del poder que se han venido quedando con todo y han condenado a nuestro pueblo a la sobrevivencia y al destierro, porque para poder progresar solo han dejado el camino de la migración. La gente tiene que abandonar sus pueblos, a sus familias, para ir a buscar trabajo a otras partes, y muchos por necesidad se han tenido que ir a trabajar del otro lado de la frontera. Eso es lo que sucede en México. Un grupo de potentados, 30, son los que mandan y oprimen en nuestro país. Esto lo debemos de tener muy presente. Estamos, desgraciadamente, como en el porfiriato. En ese entonces eran 300 hacendados los que mangoneaban en México. Ahora estos 30 son los que se creen amos y señores en nuestro país. Tienen nombre y tienen apellido. Este grupo se empezó a conformar desde la época de Salinas de Gortari, que empezaron a quedarse con los bienes del pueblo y de la nación. Nada más para que tengan una idea, en 1987, un año antes de que impusieran a Carlos Salinas, en una revista especializada en finanzas en el mundo, llamada Forbes, empezó a publicar la lista de los hombres más ricos del mundo. Y en ese entonces, 1987, solo aparecía un mexicano, porque para aparecer en esa lista de multimillonarios se requiere tener más de $1,000 millones de capital. Imponen a Salinas, empiezan las privatizaciones, la entrega de los bancos, de las empresas públicas a sus allegados, y ya para 1994, al final del sexenio de Salinas, ya aparecían en esa lista de la revista Forbes 24 mexicanos, de uno que había con $1,000 millones al inicio del sexenio, a 24 al final del sexenio, que ya acumulaban $44,000 millones. Y siguió el saqueo con Cedillo, con Fox, como no se ha visto en ningún otro país del mundo, porque se puede pensar que así ha sido en todas partes. No,
este saqueo se ha llevado a cabo en nuestro país. No, sucedió lo mismo en Estados Unidos en estos últimos 25 años, ni en Rusia, ni en Japón, ni en Alemania. Aquí fue donde se aplicó esta política de pillaje, y todo a costa del sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Eso es lo que explica esta crisis, esta decadencia. Pero lo peor es que este grupo de 30 no solo